Esref se enfrenta a la muerte. Ahora te toca a ti. Los acontecimientos del nuevo episodio dieron un vuelco a la vida de los personajes. Si bien lo sucedido a Gonca impactó profundamente a Nisan, ella optó por mantener su embarazo en secreto. Por otro lado, Gurdal, que había perdido a su bebé, ardía en deseos de venganza, mientras que Muslum, sabiendo que su hermano Kait estaba detrás del incidente, guardó silencio bajo el peso de la culpa. Oluyasar, quien constantemente sufría fracasos, esta vez unió fuerzas con Kadir y Kenan contra Esref. Mientras Gurdal buscaba por todo Estambul al asesino de Gonca, Muslum, incapaz de soportar más la culpa, le confesó la verdad a Esref. Nisan, expulsada de su casa y con dificultades económicas, encontró consuelo en Gonca. Los sucesos de la noche abrieron un nuevo capítulo cuando Gonca se enteró de que Nisan estaba embarazada. Gonca, apoyando a Nisan en su desesperación, intentó convencerla de que diera a luz y le propuso la idea de construir una nueva vida juntos. Nisan, decidida a cambiar de vida, aceptó ofertas para actuar en el escenario y ganar dinero. Al enterarse del lugar, Esref intervino de inmediato. Mientras tanto, la tensión aumentaba entre Yasar y Esref, mientras Kadir y Kenan intentaban sacar provecho del caos resultante. Sin embargo, Esref mantuvo el control. En el enfrentamiento que siguió, ninguno de los dos bandos cedió, mientras Gurdal acorralaba a Kenan y rastreaba al pecador. A medida que la verdad salía a la luz, la revelación de que el pecador era el hermano de Muslum conmocionó a todos. Sintiéndose traicionado, Gurdal no pudo controlar su ira, y su confrontación con Muslum aumentó la tensión. Al mismo tiempo, Yasar, queriendo usar a Nisan para tenderle una trampa a Esref, hizo su movimiento final. Preparándose para ir al aeropuerto, Nisan reveló su determinación en su última conversación con Esref. Para Esref, enfrentarse a la posibilidad de perder a la mujer que amaba una vez más, dar marcha atrás era ahora muy difícil. A pesar de todos sus esfuerzos, Muslum, incapaz de proteger a su hermano, sufrió el golpe más duro. Gurdal finalmente se vengó matando a Kait. En el final del episodio, la tensión alcanzó su punto máximo. Yasar, mientras confrontaba a Esref con la muerte, le transmitió un único mensaje: ahora es tu turno. Desde la perspectiva de Esref, este episodio representa uno de sus momentos más débiles. Como hombre acostumbrado a mantener el orden, las reglas y los mecanismos de control que ha establecido durante años, intenta lidiar con tantas variables simultáneamente por primera vez. La alianza de Kadir, Kenan y Yasar no es solo una amenaza física, es una batalla de ingenio contra el sistema de Esref. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre de Esref no son los enemigos externos, sino las decisiones de Nisan. La aceptación de Nisan de la situación es mucho más que una traición para Esref. Significa que la mujer que ama se le escapa de las manos, que se encamina hacia una nueva vida y, lo más importante, que elige un camino sin él. Por lo tanto, la intervención de Esref es dura y repentina, porque esta situación no ataca su ego, sino su corazón. Pero hay algo que no entiende. Al intentar proteger a Nisan, en realidad está restringiendo su libertad, lo que la aleja aún más. Por parte de Nisan, vemos una transformación mucho más profunda y compleja. Su historia en este episodio se convierte en un ejemplo concreto de lucha por la supervivencia. Ser expulsada de su hogar, lidiar con dificultades económicas y cargar sola con la enorme responsabilidad del embarazo podrían haberla convertido en la clásica víctima. Pero Nisan hace lo contrario. En lugar de quebrarla, la desesperación la transforma en una persona más astuta y decidida. Ocultar su embarazo es más una decisión estratégica que un acto de miedo, porque el mundo en el que vive no perdona las debilidades. Por eso Nisan intenta mantener el control ocultando su verdad. El vínculo que forma con Gonca marca un punto de inflexión crucial. Por primera vez, Nisan encuentra un espacio donde puede ser comprendida y existir sin ser juzgada. El apoyo de Gonca no se limita a eso, también le ofrece una nueva perspectiva de la vida. La idea de construir una nueva vida juntas es uno de los pocos momentos de esperanza en medio de la atmósfera sombría que impregna la serie. La decisión de Nisan de subir al escenario debe analizarse en este contexto. Esta decisión no es señal de decadencia ni desesperación. Al contrario, es un esfuerzo por valerse por sí misma. Por primera vez, Nisan intenta forjar su propio destino, y esto la convierte en uno de los personajes más fuertes de la historia. El personaje de Muslum destaca por ser quien carga con el peso más grande del episodio. Su dilema va mucho más allá del clásico conflicto entre el bien y el mal. Por un lado está su hermano, por el otro su conciencia, y sabe que, elija la opción que elija, perderá. A pesar de esto, su decisión de decir la verdad revela la profundidad de su carácter. Sin embargo, esta elección no lo libera, al contrario, lo conduce a una destrucción aún mayor.
porque en este mundo, el precio de la verdad suele ser muy alto. La confesión de Muslum cambia por completo el curso de los acontecimientos e inicia una reacción en cadena de destrucción. El descubrimiento de la verdad por parte de Gurdal acelera el proceso de venganza, que culmina en una tragedia con la muerte de Kite. Para Muslum, el mayor dolor no es solo perder a su hermano, es que este final se produjo por su propia decisión. La historia de Gurdal se aclara por completo en este episodio. Ya no es un personaje, sino una máquina de venganza. La pérdida de su bebé Cassie ha destruido por completo su lado humano. Esta pérdida marca el inicio de un camino irreversible para él. La presión de Kenan sobre él y su descubrimiento gradual de la verdad demuestran su determinación y naturaleza peligrosa. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión es el momento en que mata a Kite. Esta escena no solo representa la consumación de la venganza, sino que también simboliza el abandono total de la humanidad por parte de Gurdal. Porque la ilusión de que todo estará bien una vez consumada la venganza se desvanece aquí. Gurdal logra su objetivo, pero lo que queda es un vacío y una oscuridad aún más profunda. Yassar, por otro lado, destaca como el personaje que realiza los movimientos más estratégicos e insidiosos del episodio. Su poder no es físico, sino puramente mental. Sus intentos de lograr cosas que no podría hacer solo mediante la formación de alianzas demuestran su astucia. Sin embargo, su movimiento más impactante es usar a Nisan para atrapar a Esref. Esto revela claramente lo bien que Yassar conoce a Esref y que sabe que Nisan es su punto más débil. El mensaje que transmite en el final resume esencialmente todo el episodio: ahora es tu turno. Esta frase no es solo una amenaza, sino también el inicio de una guerra psicológica. Lo más impactante del episodio es que ningún personaje gana realmente. Aunque todos parecen obtener algo, en realidad sufren pérdidas mayores. Gurdal se venga, pero pierde su alma. Muslum dice la verdad, pero lo pierde todo. Nisan logra mantenerse en pie, pero se siente sola. Esref lucha, pero está a punto de perder a la mujer que ama. Esto aleja la historia del clásico conflicto entre el bien y el mal y la introduce en una trama mucho más ambigua y realista. La escena final constituye el clímax emocional del episodio. La decisión de Nisan de ir al aeropuerto no es tanto una huida, sino más bien un intento de renacimiento. Ahora quiere forjar un camino independiente de su pasado, sus experiencias y su conexión con Esref. Su última conversación con Esref muestra cuánto han cambiado ambos personajes. Por primera vez, Esref siente verdadero miedo a perder, y este miedo lo humaniza. Nisan ya no necesita protección. Es una mujer que toma sus propias decisiones y acepta las consecuencias. Esta escena revela claramente lo difícil que es para su relación volver a ser como antes. Y justo en medio de este colapso emocional llega el golpe final. La trampa de Yassar y la experiencia cercana a la muerte de Esref llevan la historia a un nuevo nivel. La sensación de que nada volverá a ser igual se transmite con fuerza. Porque ahora no se trata solo de sobrevivir, se trata de quién sobrevivirá y a qué precio.